Si usted tiene cerebro y oídos normales, le invitamos para que se quede con Diario 305 hasta el final y conozca nuestro contenido de hoy. Pero si no se lo dieron y tiene los oídos cuadrados, también se puede quedar y se lo agradeceremos eternamente. En el país ocurren algunas situaciones que normalmente no son parte de la agenda noticiosa de la mayoría de los periódicos nacionales, de los periódicos tradicionales del país. Hace muchos días que algunos medios se han hecho eco de la querella o denuncia querella que ha interpuesto un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana llamado Rafael Antonio Morales Herrero, que depositó en la Procuraduría documentos al respecto y dice que notificó al presidente Luis Abinader y que la suspendieron en la agencia antinarcóticos. Es lamentable que situaciones como estas no creen un verdadero escándalo en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque normalmente los militares, en virtud de la disciplina que tienen, disciplina entre comillas, porque yo estoy de acuerdo que la disciplina no encierre necesariamente callarse, la omerta, que es el juramento del silencio. Entonces yo no estoy de acuerdo con el juramento del silencio, la omerta, porque la omerta es un concepto manejado en las mafias que se reparten el mundo en diferentes países, donde tienen como un principio fundamental para las organizaciones de carácter criminal que nadie pueda hablar, que nadie pueda referirse a las cosas que conoce. Y en la película El Padrino se da un episodio en uno de sus capítulos donde un individuo iba a hablar en una comisión del Senado de la República sobre las actividades de la familia Corleone, sobre todo de las actividades que realizaba Michael Leone. ¿Y qué pasó? Pasó que mandaron a buscar a un hermano del que iba a declarar, y cuando lo vio, inmediatamente se retractó y dijo que no iba a hablar. Y cuando su hermano va donde él, lo único que le dice es: recuérdate de la familia. La familia, porque las organizaciones criminales se manejan como si se tratara de un asunto de familia, de una familia criminal, de una familia de actividades ilícitas que para ser parte de ella tienen necesariamente que hacer el juramento de la omerta, que es el juramento del silencio. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el juramento del silencio, sino que yo estoy de acuerdo con que cualquier individuo, sea civil o militar, que en la República Dominicana tenga conocimientos, y así lo establece la norma, que cualquier persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de un crimen o de un delito está en la obligación de darle parte a las autoridades
para que inmediatamente inicien una investigación. En el caso de la especie, de la denuncia del coronel Rafael Antonio Morales Herrero, ni la Procuraduría General de la República, ni el presidente de la República, ni nadie se ha referido al tema. Y yo no estoy diciendo que sea verdad lo que está diciendo el coronel Rafael Antonio Morales Herrero. Yo no estoy diciendo que sea verdad. Lo que estoy diciendo es que necesariamente tiene que haber una investigación que determine si es verdad o es mentira. Lógicamente ya se han presentado de manera pública una cantidad de evidencias que determina claramente que se están cometiendo serias irregularidades en las dependencias que ha denunciado el coronel Morales Herrero, y que desde la misma Procuraduría General de la República, el encargado de seguridad de esa dependencia, un coronel de apellido H, ha hecho transferencias de fondos de la Procuraduría a las cuentas personales de él y de su esposa. De la misma manera que se ha denunciado que el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas se compró una mansión que cuesta 20 o 30 millones de pesos. Y se ha denunciado de manera pública un soborno de $350,000 a esa dependencia y a su presidente. Entonces, esto no es para darle de lado, esto no es para no referirse a ello, eso no es para dejarlo engavetado para un día, porque tarde o temprano esa situación va necesariamente a revelarse, y entonces quizás salga a relucir en el momento en que menos las autoridades le convenga que salga a relucir. Es por eso que entiendo que ese depósito de esa denuncia querella en la Procuraduría General de la República, y Jenny no es guapísima, Jenny no es una matatana en términos de perseguir actos de corrupción y de perseguir. Lo que pasa es que Jenny tiene sus preferidos, tiene sus corruptos preferidos, como lo tiene Luis Abinader, sus corruptos preferidos. Y todo el mundo tiene un corrupto preferido aquí en este país. Entonces, aquí tenemos que hablar de los míos, los tuyos y los nuestros, de todos los corruptos juntos. Y esa es la razón fundamental por la cual las críticas que hace, por ejemplo, los partidos de oposición, lo que dice Danilo o lo que dice Leonel, son cuestionamientos insulsos que no tienen mayor fundamento. Pues, ¿qué es lo que dice Leonel Fernández? Que este es un gobierno quebrado. Sí, es un gobierno quebrado, que lo recibió Luis Abinader ya en proceso de quiebra definitiva, porque recuérdese que usted recibió un maletín lleno de facturas, que usted recibió un país quebrado, y usted se lo entregó a Danilo quebrado, y Danilo se lo entregó a Luis quebrado. Entonces, esa quiebra del Estado Dominicano, al cual me voy a referir más tarde, ustedes son copartícipes de esa quiebra. Y la crítica que hace Danilo a Luis Abinader, ¿cuál es? Que en el gobierno de él se dejaron mejores y más hospitales en servicio. Mentira, usted dejó 59 hospitales
en proceso de restauración completo. Lo destruyeron todos los hospitales para hacerlo de nuevo, porque la corrupción administrativa en la República Dominicana tiene su base fundamental en las obras que hace el Estado, porque nadie puede coger de las arcas públicas el dinero y robárselo. Tienen que inventarse obras del Estado para repartírselas a la gente que ellos tienen a su alrededor, y entonces por vía de consecuencia la sobrevalúan, y el dinero restante del verdadero precio de la obra se lo reparten entre todos los corruptos. Entonces, usted no va a ver una crítica de Leonel Fernández a Luis Abinader en términos de corrupción administrativa, ni va a haber una crítica de Danilo Medina ni del PLD a Luis Abinader respecto a corrupción administrativa. Ellos no se atreven, porque si entramos en una lucha política sobre la base de sacarnos los trapos sucios de toda la corrupción que ha habido en todos estos gobiernos, entonces verdaderamente el pueblo dominicano no le quedaría de otra que bailar en esa fiesta. Y la forma del pueblo dominicano bailar en esa fiesta fue como se le hizo a Danilo Medina con la Marcha Verde, y como se le hizo también en la toma de la Plaza de la Bandera. Entonces las críticas son frías, críticas insulsas que no tienen ningún sentido, sobre cosas, sobre una chercha, un entremés. Eso es para distraer la atención pública y para que no digan que no se está haciendo nada, porque han habido políticos de los diferentes partidos que le han llamado la atención a los partidos para que hagan críticas al gobierno de Luis Abinader. Lógicamente no se atreven, y hay mensajes que son subliminales. Por ejemplo, el nombramiento que hizo en esta semana pasada Luis Abinader, del señor Luis René Canaán Rojas, es un mensaje subliminal. Porque yo no creo que Luis Abinader no sabe que ese señor fue el que cogió $3,5 millones para sobornar a los legisladores, sobre todo a los senadores, para que aprobaran el contrato de compra de los aviones Tucanos. Y no puede Luis Abinader ignorar que el administrador del Banco de Reservas de la República Dominicana también le transfirieron dinero que sirvió para el soborno de los senadores de la República Dominicana. Y no puede ignorar Luis Abinader que los ex dueños del Escogido, el señor Aquino y su hijo, también participaron, prestaron sus cuentas bancarias para que le hicieran transferencias de fondos para el soborno de los legisladores. Eso lo saben todos, lo sabe Luis, lo sabe Leonel y lo sabe Danilo. Como saben todos también, que para aprobar todas las obras de Odebrecht, todas, desde Pinalito hasta Punta Catalina, hubieron grandes sobornos al Congreso Nacional y a los políticos que participaron en eso. ¿Usted cree que fue casual que cuando se habló del caso Odebrecht y se mencionó a todas las personas vinculadas, usted cree que es casual que no se mencionara a Alfredo Pacheco? ¿O usted cree que era casual que no se mencionara al difunto Paré Pérez? ¿Usted cree que es casual que no se mencionara al hoy, no sé qué cargo es que tiene en el gobierno, el señor que era presidente del PRM? Entonces, de igual manera, cuando se salió a relucir el tema de Odebrecht, todas las personas mencionadas y que tuvieron que ir a la Suprema Corte de Justicia a defenderse de la acusación, independientemente
de la solución que se le buscara al caso, que fue una solución de carácter política. No fue una solución jurídica que se le buscó al caso, fue una solución política. Y sacaron a Chu, y sacaron a Pacheco, y sacaron a diferentes gente. Y al final solamente quedaron en el tema Díaz Rúa y Rondón, que finalmente la Suprema Corte de Justicia dio una decisión que lo descargó totalmente, porque no era a ellos a que había que llevar a la Suprema Corte de Justicia, era a los políticos que patrocinaron todos esos actos de corrupción. Señores, en el Palacio Nacional, en una oficina contigua a la que tenía el presidente Danilo Medina, operaba el departamento de todas las cuestiones estructuradas de Odebrecht. Todas las operaciones estructuradas de Odebrecht funcionaban en el Palacio Nacional, en una oficina contigua a la de Danilo Medina, y ahí estaba Joao Santana y su esposa Miura y su hijo. Y desde ahí sobornaban gente, no solamente en la República Dominicana para obtener contratos, sino que sobornaban gente de otros países. Y desde aquí de República Dominicana hacían transferencias económicas para financiar proyectos fuera del país y para sobornar a políticos y algunos legisladores de esos países para que se aprobaran los contratos. Entonces es por eso que ellos no se atreven ninguno. Ellos no se atreven ninguno a hacerse críticas en esos términos. No se atreven. Y eso es hablando de la corrupción administrativa per se, del dinero que entra al Estado Dominicano y que sale por diferentes vías para ser repartido entre diferentes gente. No solamente es ese tema, son otros temas relacionados, por ejemplo, con la narcocorrupción. Es por eso que este coronel, Rafael Antonio Morales Herrero, deposita en la Procuraduría General de la República su denuncia querella con una cantidad de documentos y de fotografías de todas las actividades ilícitas que se manejan en diferentes instituciones del Estado Dominicano. Bueno, porque si fulano de tal, que es ministro o es director general o administrador general, se roba unos cuartos haciendo obras sobrevaluadas, entonces yo, que lo que tengo en la mano es la administración del asunto de la droga, bueno, pues entonces mi negocio es la droga. Y si el otro lo que tiene es la administración de la Dirección General de Migración, entonces mi negocio es la migración. Y si otro lo que tiene en su mano es la seguridad fronteriza, entonces mi negocio es la frontera. Y si el otro lo que tiene es la administración de la seguridad aeroportuaria, entonces mi negocio está en los puertos y en los aeropuertos. Y así por el estilo. Y esa riqueza mala vida que deja un rastro necesariamente, que es la ostentación de gente que andaba en chancleta, de gente que andaban pidiendo y lambiendo tragos, que de repente han comprado helicópteros, de repente han comprado aviones, de repente son precandidatos presidenciales con un desparpajo y una gatadera de dinero, porque tienen grupos en todas partes del país para que lo apoyen sus pretensiones, y todo eso se hace con dinero. Eso no se hace con
con voluntad política de que yo soy una persona que tengo una carrera. Gente hablando pendejadas, que fulano de tal tiene una carrera política, pero ¿qué carrera política del carajo? Me vienen a hablarme a mí ninguno de estos fantoches. Carrera política tuvo el doctor Peña Gómez y no pudo llegar a la presidencia de la República porque todos los malditos se asociaron para evitarlo. Y por vía de consecuencia jodieron las aspiraciones que tenía este país de tener un presidente honesto, un presidente que no le interesaba el dinero, que no le interesaba la corrupción, que quería retirarse dejando una impronta en favor de los pobres de este país, que ya lo había demostrado. Le hizo plaza de buhoneros, lo acondicionó a todos los pobres, le hizo cancha en los barrios pobres de aquí, saneó cañadas, hizo cantidades de cosas el doctor Peña Gómez y no pudo llegar a la presidencia de la República. No obstante que ganó las elecciones en el año 1994. Y entonces vienen estos mismos delincuentes, estos mismos ladrones, estos mismos asaltantes del erario público. Entonces no se les puede decir nada porque entonces son ñoños y te ponen una querella. Ay, y aprueban un código penal diciendo que no se puede mencionar ninguna persona ni poner fotografía de nadie, porque todo eso va a ser delito y podríamos llegar a que nos sometan y nos agarren presos. Bueno, yo ya me definí. Prepárense que en el año 2026 yo voy a ser un preso de este gobierno. Porque no me voy a callar, no me voy a narigonear yo mismo, no me voy a autocensurar. Yo voy a decir las cosas como yo las entiendo y como las siento y como puedo ver las que están ocurriendo. Señores, en este país no se dijo, de una persona como el doctor Peña Gómez, yo no creo que se haya dicho tantas cosas como las que le dijeron a él. Y el doctor Peña Gómez, impertérrito, seguía su camino, como decía el Quijote de la Mancha. No ladran los perros, parece que avanzamos, Sancho. Peña Gómez nunca le puso querella a nadie y al final perdonó a todos los que lo invistieron con toda la hazaña posible para dañar su imagen y para dañar su figura, y posiblemente todo eso fue lo que provocó que este hombre le diera un cáncer y se muriera, si no fue que se lo inocularon para salir de él. Porque aquí Peña Gómez y Juan Bosch, independientemente de sus defectos y sus virtudes, eran un freno para ciertas actividades delincuenciales de toda la gente que ha llegado al poder. Entonces, bueno, ya salían de Peña Gómez, salieron de Juan Bosch, y ahí es fiesta abierta para baile. Local abierto para baile. Todo el mundo a robar, todo el mundo a cogerse lo que es de todos, todo el mundo a hacer del erario público su bicoca. Y entonces encima de eso, no podemos hablar de eso, no podemos mencionarlo, porque si lo mencionamos entonces te ponen una querella. Bueno, pues pónganme 10 querellas y le da la gana. Pónganme 20 querellas y le da la gana. Pueden mandarme a buscar preso o pueden mandarme a matar. Porque ya lo que yo le he dicho a este gobierno, y se lo voy a repetir, para hacer todo lo que están haciendo en el poder hay que estar dispuesto a muchas cosas, incluyendo a matar. Y de hecho, no sería el primero, porque han mandado a matar muchísima gente en este país. Han mandado a matar. Voy a llamar a un amigo entrañable para que me dé detalles de algunas cosas que han ocurrido
en alguna parte del país. Yo quisiera que el hermano lo voy a mencionar ahorita. Tengo una persona, un hermano, que me va a dar unos detalles de algo que ha pasado recientemente en Santiago Rodríguez. En Santiago Rodríguez secuestraron a una persona y en medio de ese secuestro hubieron 2 muertos y finalmente a esa persona se lo llevaron en un carro y al día de hoy nadie se ha referido a ese hecho. Voy a llamar a Eladio Castro, allá en Santiago Rodríguez, para ver si me da algunos detalles de qué fue lo que pasó en Santiago Rodríguez. Porque son cuestiones extrañas que están pasando en el país y que necesariamente hay que buscarle una explicación. Porque no es cuestión de venir a dar por adelantado un informe. Luis Abinader defendió ayer los aportes hechos al país en sus 5 años de gobierno, pero admitió que hay que seguir mejorándolo todo, caerle encima a todo. Sí, está bien. Cáiganle encima a todo. Porque la incapacidad, la mediocracia, la plutocracia que gobierna la República Dominicana, no es posible mejorar nada. Aunque le caigan arriba a todo. Porque está definido ya cuál es el camino que han escogido. Usted sabe lo que es tirarse de una loma de tierra en una pendiente con una yagua. Usted se tira en una pendiente enjabonada, una loma, se tira en una yagua y no hay forma de pararse hasta que usted no llega allá al final. Cuando usted era muchacho, usted se montó alguna vez en una yagua, en una pendiente, para bajar. Si usted trata de pararse en el camino, se va a guayar, bastante guayado, y como quiera va a seguir la pendiente hacia abajo hasta llegar allá. Entonces, ustedes se montaron en su yagua. Bueno, hasta que ustedes no lleguen allá abajo, no hay forma de pararse, ¿eh? Si usted tiene cerebro y oídos normales, le invitamos para que se quede con Diario 305 hasta el final y conozca nuestro contenido de hoy. Pero si no se lo dieron y tiene los oídos cuadrados, también se puede quedar y se lo agradeceremos eternamente.
dice en el periódico del asunto que estamos hablando, que es una litis por terrenos y que abogado escapa de raptores que mataron su cliente en la finca y ahora es interrogado por la policía en Monción, donde ocurrieron los hechos. Supuestamente es una litis por terreno, supuestamente. Porque una litis por terreno se resuelve en un tribunal, no a tiro ni secuestrando gente. Entonces, pero yo hablaré con Eladio más tarde o más adelante para que él me diga las informaciones que tiene. Miren, en Colombia, todo el mundo sabe que mataron al señor Uribe Turbay. Y ustedes tienen necesariamente que saber que a ese señor lo mataron por la lucha de intereses que existe en Colombia, sobre todo relacionado con las narcosfamilias. Porque es que en Colombia, de lo que yo hablaba ahorita, de las familias, ojalá que le voy a traer el árbol genealógico, las constituciones de las diferentes familias tradicionales que gobiernan a Colombia. El señor Álvaro Uribe y Vélez, que es pariente de Miguel Uribe Turbay, que tiene dos apellidos de dos personas que fueron presidentes de Colombia. Turbay Ayala, que fue presidente de Colombia, y Álvaro Uribe Vélez, que también fue narcopresidente de Colombia. Entonces, esos intereses de esas familias son importantísimos en la vida política y económica de Colombia. No es el caso de Gaitán, porque a Gaitán lo mataron por sus posiciones políticas y tenía prácticamente ganadas las elecciones de Colombia cuando fue asesinado. Y después que la CIA, los documentos que tenía la CIA respecto del caso del candidato presidencial asesinado, después que la CIA reveló los documentos, fue que se pudo darse cuenta uno de que real y efectivamente la CIA estuvo involucrada en la muerte de Gaitán. Entonces, en el caso de Miguel Uribe Turbay, ustedes verán las cosas que saldrán a relucir. Ustedes verán las cosas que saldrán a relucir. Porque esa trama para asesinar a este señor no fue un asunto sencillito. La cantidad de personas involucradas, usted se va a dar cuenta posteriormente que no fue un asunto que ocurrió porque un joven de apenas 14 o 15 años fue y le disparó. No fue así. Fue una verdadera trama, una verdadera organización criminal estructurada y planificada para asesinarlo. Como asesinaron a Gaitán, que uno de los testigos
del magnicidio de Gaitán. Vamos a decir que un magnicidio porque Gaitán ya tenía asegurada prácticamente la presidencia de Colombia. Y Gabriel García Márquez estaba cerca del lugar donde mataron a Gaitán. Y la gente cogió y mataron a un pobre infeliz que no tuvo nada que ver con la muerte de Gaitán. Mientras el asesino se escabullía entre las gentes. Ya en el caso de Miguel Uribe Turbay, ya el asunto es diferente. Ya lo hacen de manera pública. No hay por qué escabullirse. Lo mismo pasó con otros candidatos presidenciales en Colombia y en México. Recuérdense en México la tragedia también en medio de una campaña electoral que mataron a Colosio. Y todas esas muertes tienen un mismo motivo, una misma motivación. Política y económica. Y por eso un periodista publicó en una ocasión un artículo preguntándole al presidente que tenía en México en ese momento: presidente, ¿cuál es su cartel? ¿Cuál es su cartel? Porque de eso es que se trata. De eso es que se trata. El país desembolsó en los primeros 7 meses del año, de este año 2025, 183.626 millones por concepto de intereses de la deuda pública. Voy a decir nuevamente la cifra. El país desembolsó en los primeros 7 meses del año 2025 183.627 millones por conceptos de intereses de la deuda pública. Si alguien puede hacerme el cálculo y pasarme esa suma al dólar, cambiándolo al 60 por 1, para que ustedes vean que este país está pagando los intereses de la deuda externa, que superan en mucho el dinero asignado a diferentes instituciones públicas que tienen que ver con el desarrollo económico, social y político de la República Dominicana. Y así no hay pollo que llegue a gallo, como dicen nuestros campesinos. 183.626 millones por concepto de intereses a la deuda pública. Eso tiene que representar casi el 2% del presupuesto nacional. Y si usted le suma eso, un déficit de 92.000 millones de pesos, más, y creo que esta suma no es la correcta, porque el día pasado se habló de 323.000 millones de pesos. Y ahora
dicen que el país desembolsó en los primeros 7 meses 183,000. ¿Cuántas cosas? Mire, yo voy a tratar un tema que quizá a mucha gente no le va a gustar, pero de lo que se trata aquí no es de la gente, de complacer peticiones. Se querellan por ultraje a letra del himno nacional de República Dominicana. Efeméride Patria acude a la Procuraduría General de la República, el Instituto Duartiano, a Fiscalía del Distrito Nacional. Yo le voy a decir lo siguiente. Estas poses que se adoptan aquí en la República Dominicana con respecto de nuestro himno, con respecto de nuestra bandera, con respecto de nuestro escudo, con respecto de todos los símbolos patrios, que son los funcionarios públicos, que son las instituciones del Estado, las que juran hacer cumplir las leyes y la Constitución de la República y respetar los símbolos patrios, los primeros que se defecan en nuestra bandera y en nuestra Constitución y que cogen los símbolos patrios para hacer de ellos instrumentos de las campañas políticas. ¿Cuál es el símbolo que usa este gobierno para todos los actos públicos que hace? Es una cúpula del Palacio Nacional que no tiene mayor significado desde el punto de vista patriótico, porque cúpulas tienen el Congreso de los Estados Unidos, cúpula tiene el Palacio Presidencial de Cuba, cúpula tiene el Palacio del Congreso de Puerto Rico, cúpula tiene hasta el Palacio Presidencial de Haití. Es decir, que eso no es un símbolo patriótico, ese no es un símbolo que representa la nacionalidad dominicana, aunque diga debajo de la cúpula esa República Dominicana. Porque ahí debería estar nuestra bandera o nuestro escudo. Y Efeméride Patria y el Instituto Duartiano no han dicho ni siquiera esta boca es mía con respecto a eso. No han dicho nada con respecto a eso. Entonces, venir ahora con una querella a agentes que no tienen el compromiso político, social, económico y patriótico por el hecho de que cogieran. Yo no estoy justificando eso ni lo voy a justificar nunca. Si estuviera en mis manos sancionarlo debidamente, lo haría sin que me tiemble el pulso de las manos. Ahora bien, reitero que son los funcionarios públicos y son las instituciones públicas de este país los que se orinan y se defecan en nuestra bandera y en nuestra Constitución y hacen de nuestras instituciones instrumentos que para lo único que sirven es para la politiquería y para resguardar y para asegurar la corrupción administrativa y la impunidad de todos los actos. Entonces, salir con esto, eso es la misma parafernalia, para dar las apariencias
de que se está haciendo algo en contra de los violadores de nuestras normas y de nuestros símbolos patrios. Entonces, déjense de estar haciendo estos amaracos que dejan un sabor amargo en nuestras mentes, porque aquí, a excepción de Balaguer, que siempre dijo que la Constitución era un pedazo de papel, y lo fue, Balaguer hizo aprobar una Constitución en el año 66 y solamente se pudo variar el texto constitucional con la crisis del año 94, fruto del famoso pacto patriótico, donde se varió la Constitución de la República y se hicieron algunas concesiones a favor de la democracia, porque Balaguer nunca modificó la Constitución, siempre entendió que era un pedazo de papel. Pero estos que nunca se han referido a ese término de la Constitución de la República, de nuestra bandera, de nuestro himno, de nuestro escudo, hacen lo mismo que Balaguer decía, pero sin decirlo, callado. Entonces, está bueno de hipocresía. Está bueno de usar la mediática con la finalidad de salir a relucir y de resaltar en los medios de comunicación. Aquí los violadores de nuestros símbolos patrios, los traidores a la patria, hay que hacer lo que Juan Pablo Duarte dijo. Y además de decirlo, dijo que nuestra patria, hasta que no se escarmentaran a los traidores, sería víctima de sus maquinaciones. Y los traidores no son necesariamente eso. Esos son unos charlatanes, unos irresponsables, pero no son presidentes de la República, ni senadores, ni diputados, ni regidores, ni síndicos. Señores, el tiempo se nos terminó. Será pues hasta mañana que estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios y el espíritu de nuestros héroes nacionales intercedan en favor del pobre y sufrido pueblo dominicano.